Agropecuaria Ecuatoriana. Básicamente lo que hacemos con Alianza es unirnos para fortalecernos. Apoyamos este tipo de cuestiones, este webinar divulgativo, ¿no? De la experiencia del ingeniero Gangotena de Santiago, nos va a compartir para ir sumando con la experiencia de los demás miembros de la sala, porque todos seguramente en algún momento o trabajamos o sabemos qué es el biochar o el biocarbón. Entonces, la idea de este segmento que tenemos es esa, pues, ¿no? Ir haciendo una especie de conversatorio, escucharle primero la experiencia del doctor Gangotena y ver cómo nos ha funcionado a nosotros para enriquecer la charla para el bien de todos. Bueno, no les molesto más, no vinieron a escucharme a mí, me he tomado 5 minutos y no a Santiago. Buenas noches con todos, gracias otra vez, más tarde a lo mejor digo palabras más. Adelante, Santiago. Muchas gracias, muy amables ustedes y extremadamente comprometido y hasta cierto punto muy expectante de mí mismo con respecto a las intenciones que ustedes tienen al participar en esta reunión. Creo que es importante empezar por una pequeña presentación. Yo, de formación básica, soy veterinario. Me gradué en la central hace ya algunos añitos atrás. Opté por los temas de desarrollo, por los temas de economía, por los temas ambientales, y así fue que llegué al biocarbón. Había un pequeño detalle con el ingeniero Marco, estábamos conversando. Le decía, la Universidad Central me dio a mí el título de doctor en medicina veterinaria y zootecnia, pero en realidad ese doctorado no equivale al PhD. ¿Sí? Entonces me hizo una sesión, Marquito, y me dijo, pongámosle ingenieros. Me parece que no les voy a topar a los ingenieros agrónomos porque me he puesto en la presentación como ingeniero. Pero cuento con su comprensión, porque presentarme como doctor a cualquier persona le va a sugerir que tengo un PhD y no, yo tengo básicamente la formación de veterinario con algunas experiencias, algunas incursiones en temas económicos, sociales, ambientales, pero no tengo ningún otro título a nivel de posgrado. Otra cosa que me parece que es importante comentarle es que yo le había sugerido que sea un conversatorio. Yo quisiera jalarles la lengua, si ustedes me permiten, en el buen sentido de la palabra, para que aporten con sus comentarios y al final nos cuestionemos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mi interés entonces es un poco presentar como tres aspectos generales, el uno con respecto a, a la situación un tanto administrativa, un tanto de avance, un tanto de gobernanza, si se quiere, sobre el biocarbón. Una segunda parte es una caracterización más técnica, si se quiere, y una tercera es una experiencia que tuve con una empresa en la formulación de una enmienda. Entonces, antes de pasar esta presentación, quisiera también contarles que, bueno, yo fui hasta hace poco tiempo funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Terminé, por esas cosas de la vida, en la subsecretaría de comercialización. Y durante los últimos 5 o 6 años que estuve en funciones, venía reclamando en toda oportunidad que tenía, cualquier aproximación, cualquier acercamiento con las autoridades, a comentarles del carbón. Se trataba de un programa de cacao que tienen en el ministerio, y le decía, mire, Europa está pidiendo que el nivel de cadmio no supere el 0.8, y el biocarbón es una propuesta de solución. Y muchas personas me decían, el carbón, ¿por qué hablas de carbón? El carbón sirve para hacer parrilladas. Y así se dejó pasar el tiempo hasta que yo opté por salir del ministerio. Yo opté por salir del ministerio enamorado del carbón. Creo que es una oportunidad para hacer algo
por el país en general para la humanidad. Qué interesante sería mejorar los suelos, qué interesante sería abaratar los costos, qué interesante sería que las personas coman más y coman mejor, y que esto de que se habla de la sostenibilidad también pase por acciones prácticas y no solamente los bonitos enunciados, como lo dice un, un pensador. La sostenibilidad tendría que medirse en lo que se hace más que en la descripción que se plantea. Entonces, con estas punticos de partida, a ver si es que funciona el PowerPoint. Hecho. ¿Qué me propongo yo? Yo me propongo básicamente propiciar la deliberación entre los participantes con respecto al biocarbón, su producción, uso y gestión. Como hipótesis de trabajo, yo me sentiría satisfecho si al final de esta reunión se ha aportado con elementos para la reflexión y el aprendizaje con respecto al biocarbón. Con elementos, no con todos los elementos, ¿sí? Y el alcance es información general tomada de fuentes internacionales e información primaria de una experiencia de campo. El alcance es compartirles experiencias, compartirles información interesante que me parece que es bueno hacerlo. Sin embargo, no creo que va a estar en mis posibilidades desarrollar algo así como la técnica o el procedimiento que apliqué en la experiencia que les voy a narrar después. Tampoco voy a extralimitarme en cuanto a ciertas formulaciones o procesos muy intrínsecos que experimenté, porque creo que cada persona tiene oportunidad de hacerlo, y eso es interesante. En el biocarbón tenemos mucho espacio para la inventiva. Y les decía que mi presentación está más o menos en 3 aspectos. Vamos por el primero, que tiene que ver con un contexto general. El término biocarbón es relativamente nuevo. Aparece por curiosidades relacionadas con la Amazonía, ¿no? Sucede que algunos curiosos en la Amazonía siempre detectaron que en cierta parte se produce mejor, y hurgaron en la tierra y encontraron que era tierra negra, y después de hacer investigaciones concluyeron que se trataba de carbón, de una población que existió ahí, sí, hace tiempo atrás de Cristo, de Jesucristo, iba poniendo paulatinamente biocarbón, carbón que utilizaban, ¿no? Y se conformó esa capacidad de producción de la tierra, y ese sector se llama Terra Preta, ¿no? Terra Preta del Sur. A partir de eso nace este término de biocarbón, y seguramente las investigaciones estuvieron alrededor del año 2000, por ahí, en donde empieza a consolidarse este término. Entre paréntesis, a mí me gusta decirle más biocarbón antes que biochar, ¿no? Me resisto, si es que hay palabras en español que equivalen, creo que es mejor hacerlo. Aquí tenemos dos publicaciones, ¿no? Que son más o menos de ese año, es en el 2008, sí. La primera, que a la izquierda, se trata de una publicación de Washington, del diario China, Free Press, de noviembre del 2008. Y ahí nos dice que el carbón promete un suelo saludable, ¿sí? Ese remarcado en amarillo que ustedes ven, un poco difícil de leerlo, pero les comento, se trata en Estados Unidos tienen una normativa agrícola que la actualizan cada año, que se llama se me fue, el Farm Bill, ¿sí? Este Farm Bill, entre otras cosas, establece los mecanismos de subvención. Ustedes saben que Estados Unidos subvenciona a los productores, ¿cierto? Y ahí, en ese año, se dice que
se estimulará el carbón como mecanismo para los subsidios que brinda el Estado norteamericano a sus agricultores, ya desde ese año. Como les contaba, en el ministerio trabajé y como soy un poco curioso, me revisé 2 volúmenes de esa, de esa normativa norteamericana y encontré que uno de los parámetros para, para eh, calificar los subsidios era justamente la medición del carbono orgánico en el suelo. Eh, y esto me lleva a la idea de que en Estados Unidos cuidan, protegen, estimulan el suelo a través del suelo, del biocarbón, en este caso en particular el biochar, mientras tanto que nosotros estamos muy distantes de hacer aquello. Otra publicación más o menos de la misma época, sí, dice un cientista, dice que con técnicas se puede cortar la emisión de gases de efecto invernadero. Y aquí aparece un autor, que es el señor Lehmann, sí, Johannes Lehmann, que es como uno de los pioneros, ¿no? Uno de los pilares de biocarbón. Es un profesor norteamericano. En el mismo orden de cosas, en publicaciones internacionales, hago un barrido muy rapidito para no detenerme mucho, ¿no? Sí, esta a la izquierda es una publicación del Reino Unido, de Guardián, sí, en noviembre de 2019, en donde se habla con mucho gusto, con mucho acierto, gracia también, se habla de una alquimia negra, ¿no? Qué bonito el término alquimia, que puede, que puede disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. En el medio encontramos una publicación de Perú, ¿sí? En la que se dice el biocarbón hecho a base de desechos vegetales para beneficio del medio ambiente. Y una tercera publicación, en este caso es de México, conoce la magia fertilizante del biocarbón relacionado directamente con la producción. Aquí coinciden los términos de alquimia y magia, me caía muy bien y por eso lo resaltaba, porque es un poco curioso, ¿no? Siempre estamos constituidos por carbón y recién se nos ocurre decir que el carbón puede servir para esto. Aquí otras 2 publicaciones un poco más modernas. Al terminar el año anterior, se anticipaba que habrá oportunidades para desarrollo del biocarbón entre el 2023 y el 2026. Inclusive había sugerencias de que se invierta en bolsa porque se va a conseguir un resultado. Y parece que esa predicción se cumplió. Imagínense la publicación de la derecha. Este es más nuevita, es del 5 de julio. Se dice que en Norteamérica se va a montar la empresa más grande de biocarbón y el costo es de 60 millones. Va a estar ubicada en Canadá. Es un consorcio formado por capitales franceses y canadienses. Plantean también que se va a procesar 10.000 toneladas por año, que equivaldría más o menos a unas 26, 27 toneladas por año, perdón. Pero se plantean también triplicar esa capacidad, ¿no es cierto? Y volvemos a Norteamérica. Si los amigos del norte hacen eso y están desarrollados, me parece un buen modelo, un buen ejercicio el tratar de replicar o tratar de reproducir esas experiencias, porque son inversiones, ¿no? Son inversiones altas, ¿sí? Y si lo hacen es porque también han calculado eh, su beneficio económico, ¿no? ¿Sí? Otro elemento un poco colateral, digamos, ¿no? con el biocarbón, es el ascenso en la cantidad de publicaciones. Eso es un estudio de unos autores de la India. Sí. A la izquierda
dos fuentes sobre la misma información. Es la cantidad de publicaciones en barritas y el acumulado en la curva, ¿sí? Versa desde el año 2005 hasta el 2019. Qué pena, a veces no se puede bajar todos los documentos que están, que están disponibles en Internet. Hay uno más nuevo hacia el año 2022, pero me imagino que la cantidad, que la tendencia se habrá mantenido, ¿cierto? Las dos fuentes, la de arriba es del Google escolar, y la otra es una red de ciencia, ¿no? Sí. Las dos coinciden en que en el 2005 solamente se hizo una publicación, ¿sí? Y miren cómo va ascendiendo, ¿no? Hasta llegar, según la primera fuente, a 10.833 publicaciones acumuladas, y en la otra a 10.000, que es muy parecido. Es importante ver que lo que se multiplican las investigaciones es básicamente en los últimos años, ¿no? Sí, eh, recuerda eso de la predicción que, 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 que anunciaba ese reporte de prensa. Y a la derecha, en cambio, tenemos una graficación de las publicaciones repartidas en el mundo, ¿no? Origen y ámbito. En la primera parte, origen, no sé si se alcanza a ver los papitas, ¿no? Está América, Oceanía, Europa, Asia y África. Sí, en el primer caso, la cantidad, para no entrar en detalles, los grafiquitos son los suficientemente decidores, ¿no? América empezó ya por el 2005 con el 34% de las publicaciones, pero ahora ha bajado al 6%, no ha disminuido. Sí, algo parecido con Oceanía, donde está Australia, que es una potencia. Europa se mantiene más o menos parecido, pero en donde sí ha habido crecimiento significativo es en Asia, y casi casi me sale decir directamente China, pero también a India, ¿sí? Además, por supuesto, son países extremadamente poblados, los más poblados del mundo, ¿no? Pero yo creo que ahora la referencia internacional, o sea, un pilar fundamental de la referencia es China, ¿no? Sí, y no solamente se mantiene para China, sino circula a nivel global. Siempre un poquito postergada la, la querida África, pero ahí también se nota avances, ¿no? Hay trabajos muy simpáticos en Nigeria, en Egipto, según he podido ver. Y en cambio, sobre los ámbitos, los temas de, de investigación, ustedes saben que el biocarbón tiene muchas aplicaciones. Es la agricultura, sí, la agricultura ha bajado un poquito, digamos, sí. Del 27 al 16% de las publicaciones son agrícolas. Crece en los temas ambientales, y más o menos las otras se mantienen en el mismo nivel, ¿no? Sí, energía, energía y combustibles. Hay un proceso de elaboración no sé cómo sería exactamente el término, los ingenieros eléctricos hablan de como capacitadores, como capacitores, como receptores, como baterías que sirven para almacenar energía, ¿no? En ingeniería, hay tantas cosas en otras ingenierías, ¿no? Ingeniería en concreto, ingeniería en textiles. Hay muchísimas ingenierías que se puede, con aplicaciones que hay en el biocarbón. Y también en química pura, ¿no? Parece que, aunque esto parece que más bien como que ha disminuido, más parece que están orientando las investigaciones hacia aplicaciones más concretas, ¿no es cierto? Sí. Nosotros aquí en el Ecuador, sí, también hemos avanzado, y eso me alegra. Yo he sido un poco curioso con el tema del biocarbón, y hace algún tiempo atrás había encontrado
creo que dos o tres tesis, ¿no? Una era de la San Francisco, otra de la Universidad de Cotopaxi. Pero lo que ustedes ven aquí es simplemente una extracción que se obtiene en Google cuando le pone buscar tesis de grado universitarias con el tema biocarbón en Ecuador. La primera página no tiene ningún otro criterio. La primera página que arrojó el Google no está seleccionado por ningún criterio, solamente quería alegrarme, sí, ciertamente alegrarme, porque hay varias tesis de pregrado en el Ecuador, sí. Y lo curioso es que participan bastantes ingenieros ambientales en el tema, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que es un área de, de crecimiento, el tema ambiental. ¿Cierto? Hay también ingeniería química y obviamente ingeniería agronómica, ¿no? En esta lista no encontré nada de veterinaria. Y veamos las universidades a la derecha, la Politécnica Salesiana de Cuenca, la Universidad de Guayaquil, la Central de Quito, la Escuela Politécnica Agropecuaria de Manabí, bueno, hay dos tesis de la misma escuela, la Universidad Técnica de Machala, la Universidad Católica de Cuenca, la Escuela Superior de Chimborazo, la SPOCH, sí, la Universidad Agraria del Ecuador. Y los temas obviamente están relacionados más con el agronosis, por ejemplo. El primero, digamos, valoración de la calidad del suelo mediante la aplicación de biochar de acícula de Pinus patula, en la cuenca del Machángara. Sí, ese es realizado en Cuenca. Digamos, la última que me pareció también interesante es análisis de la cascarilla de arroz por esa sativa como vía absorbente de la concentración de contaminantes de efluentes de una lubricadora. Sí, pues ahí está claro el énfasis que le da el investigador, sí, al tema no orientado hacia remediación ambiental, control de impactos ambientales negativos. Esto es muy interesante. Dicho sea de paso, también he encontrado que hay publicaciones en español en revistas indexadas, lo cual es muy halagador, ¿no es cierto? Que se esté tomando también, aun cuando solamente desde la academia a, a, al, al biocarbón. ¿Qué más les tengo a ustedes? No pasa loja. Ahí. Hablamos del biocarbón y se convierten en instancias de acuerdos, de negociaciones. Y yo señalo aquí dos, entiendo que no son los únicos, pero sí, me parecen los más importantes organismos internacionales sobre biocarbón. El uno, con sede en Estados Unidos, la Iniciativa Internacional de Biocarbón. En los textos que continúan son únicamente traducidos de la página en inglés, ¿no? Proporcionan una plataforma para fomentar la colaboración de las partes interesadas, las buenas prácticas de la industria, los estándares ambientales y éticos para respaldar los sistemas de biocarbón que son seguros y económicamente viables. Como la misión, algo parecido, el equivalente a la, ¿cómo sería? Industria Europea de Biocarbón, el consorcio de la Industria Europea de Biocarbón, está escrito con doble O. Se define como una organización sin ánimos de lucro con el fin de promover y apoyar la industria europea de biocarbón y sus intereses generales, no materiales y económicos, con el objetivo de convertir la industria europea del biocarbón en un sector industrial importante y hacer una contribución significativa a la lucha contra el cambio climático.
yo veo que en el fondo hay coincidencias y también hay coincidencias en los productos. Los dos organismos pueden acreditar el biocarbón. O sea, un productor, si quisiera ver la calidad o reconocerse, podría acudir a cualquiera de los dos organismos. Tengo la impresión de que el organismo que está en Estados Unidos, el IBI, es un poquito más flexible para biocarbones, por ejemplo, con lodo, sí, a base de lodo de aguas tratadas, sí. El europeo está un poquito más fino. Y tiene el europeo un estatus, una categoría de su certificación europea de biocarbón. Los dos organismos son muy parecidos, tienen sus asociados, tienen sus reglamentos, tienen sus costos, y es algo así como que están compitiendo, aunque por ahí también he encontrado personas que trabajan o que colaboran, sí, como rivales. De todos modos tendrán que encontrarse en organismos, en instancias internacionales. Sí. Al pie de la página le pongo: en Ecuador no existe legalmente biocarbón. Me pregunto, hasta, perdón por esto, les voy a dar una información imprecisa. Hasta hace 3 años que estuve en el Ministerio de Agricultura, revisaba las normas técnicas ecuatorianas del Instituto del INEM, ¿no? Sí, de normalización. Y ahí, de hecho, que no aparece el biocarbón. Hay la potestad, hay la capacidad, cualquier persona interesada puede decir, estos son los parámetros para calificar el biocarbón, y para ese caso bien podrían servir la información que nos den las instituciones antes mencionadas. Tampoco, hasta lo que supe, en agrocalidad existe la posibilidad de calificar el biocarbón, pero ahí sí se puede calificar el biocarbón bajo el concepto de enmienda edáfica de origen orgánico, pero no precisamente como biocarbón. Correspondería básicamente a la familia del compost, del bokashi, ¿no? Sí. Yo hice un ejercicio y trataba de ajustarme, ya les comento después, con esa categoría. Y los perros, ojalá no les moleste mucho a ustedes. Sí. Entonces, una de las cosas que tendremos que discutir es ver si es que nos conviene o no nos conviene tener una normativa sobre biocarbón. De todos modos, cuando se la tiene, creo yo que hay un referente, hay una cosa que alcanzar, que superar, y finalmente hasta es una estrategia, ¿no? Sí, no conviene tener estrategia. Cualquier estrategia que sea equivocada es la mejor a no tener ninguna. Al final, no sé si es que les molesta mucho los perros, al final tengo los loguitos de las dos entidades. Al margen de la presentación, también comentarles que existen sendas organizaciones locales, por ejemplo, de Estados Unidos, que así como está la iniciativa internacional, sí, está la iniciativa de Estados Unidos de biocarbón. Una hermana tienen en Canadá la iniciativa de biocarbón de Canadá, sí. En España existe una organización muy sólida. En Dinamarca me ha gustado muchísimo el tema de Dinamarca. Existe una organización igualmente en Alemania. Una curiosidad, en Corea del Sur, hay el Día del Biocarbón. Por alguna coincidencia, tiene que ser nomás, es el 14 de febrero, que es para nosotros el Día de los Enamorados, pero es una bonita coincidencia. Hay muchas instancias
nacionales en cada país, no se diga a nivel de ONGs, ¿no es cierto? ONGs que ofrecen el servicio por ejemplo, de valoración del secuestro de carbono, ¿no es cierto? Sí, que trabajan con estas dos. Hay empresas que producen, que venden los reactores. Hay también personas individuales, tal vez como es en mi caso, que hacen sus propios reactores. Es decir, yo veo que hay un proceso de institucionalización bastante sólido, al que me parece que también tendríamos que prestarle atención, ¿no? Un poco con el tema de gobernanza, de relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué más tengo? Un momentito te interrumpimos, Santiago, como Ya, que hermano, le vamos dando la charla. Manuel Gallo quiere opinar alguna cosa. Adelante, por Manuel. favor. Manuel, había levantado la mano, desea decir alguna cosa. Escuchamos. No, parece que ha sido por error, o no sé si que está hablando Manuel Gallo, no le escuchamos. A lo mejor tiene el micrófono desconectado o apagado. No, adelante, Santiago. Chévere. Ahora, yo quisiera entrar un poquito en una parte más conceptual de biocarbón. Me imagino que ustedes también lo manejan, sí. Hola, hola. Pero bueno, Adelante. Ahí sí, ahí está Manuel, creo. Disculpe, Manuel, como no le escuchábamos. Sí, te decía que nosotros venimos ya trabajando cerca de 8 años con el asunto del biocarbón acá en el Ecuador. Sí, nuestro proceso es por pirólisis, sí, y tenía yo una experiencia anterior con un proyecto que había en el Carmen con el cuesco de la palma africana. Pero me parece que la introducción que está haciendo Santiago, si bien es interesante, pero es demasiado larga, porque se puede ya ingresar a todo lo que es los beneficios del biochar y los beneficios incluso en procesos de descomposición de materia orgánica. No sé si Santiago comienzas un poquito a topar eso, porque ya vamos más de media hora y no sé cosas un poquito más interesantes. Porque lo interesante del biochar es justamente el poder anclar, porque básicamente los microorganismos de suelo consumen carbono como fuente energética, ¿no? Y el momento en que se pone el carbono, el carbón en forma de biochar por pirólisis, que es la mejor forma, tienes tú una explosión de microbiología de suelo y tú puedes conducir eso a una microbiología benéfica. Entonces yo creo que por ahí iría más bien ir topando esos puntos, porque digamos está en algunas definiciones y todo, me parece demasiado largo. Tal vez, sí, tal vez me lo decían antes y la cortaban, ¿no? De todos modos, ahorita ya hemos pasado esta parte de contextualización que podría haber aportado algunos elementos. A ver, entonces entremos un poquito más en los aspectos más conceptuales, ¿no es cierto? El biocarbón definido por el IBI es un material sólido obtenido de la conversión termoquímica de biomasa mediante la conversión parcial y controlada en ausencia o poca presencia de oxígeno. Este proceso es conocido como pirólisis. Y aquí un acercamiento, ¿no? Un resumen pequeñito. En el centro, el árbol es una fuente, es un ejemplo de fuente de biomasa. Hacia arriba, la atmósfera, hacia abajo el sol. Sí, esa fuente de biomasa, mediante el proceso de pirólisis, básicamente produce dos componentes, ¿no? El uno es materia orgánica, ¿sí?
que termina siendo carbón secuestrado, y el otro es procesos de mineralización que aportan con nutrientes que van a las raíces, y que lo que señala ahorita, ¿no? Si esto sí fortalece la actividad microbiana del suelo y por tanto mejora el sistema radicular, teniendo una buena fuente de alimentación, unas plantas muy sólidas y muy firmes en el tiempo, entonces se mejora el crecimiento de la planta, y a su vez este crecimiento propicia mayor fotosíntesis, lo que deviene en mayor masa de las plantas, ¿no es cierto? Sí, esto un poco la idea general. La fuente de la biomasa puede ser distintos. Sí, ya se ha mencionado, por ejemplo, el cuesco de la palma, pero podría ser eh, cascarilla de arroz, un bagazo de caña, sí, el raquis de la palma mismo. Sí, les voy a comentar. Me, 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 esa figurita para el carbón, pues no, sino que tiene otros elementos, y se da cuenta de la materia prima de la que se origina. Compuestos orgánicos e inorgánicos en el centro del dibujito me estoy refiriendo a carbón, silicio, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros, etcétera. Y en los etcétera también podría calzar elementos no deseados como metales pesados, ¿no? Sí. En torno a esto, grupos funcionales que tienen mucho que ver con la fisiología, radicales libres y cargas positivas y negativas. Yéndose al exterior, tenemos componentes pequeños destacados, estructuras esqueléticas. Sí, estos son categorías que puso un señor, Luke, es el autor, está en la siguiente página, tenemos, ¿no es cierto? Y las aplicaciones, pues como materiales para distintas aplicaciones en la agricultura, en el cambio climático y en el ambiente, como una tesis que se ha presentado por ahí. Los materiales obviamente son materiales basados en carbón, en agricultura, fertilizantes, sí, o en el ambiente el tema de fijación de carbono, y como para mejoramiento de procesos de contaminación, el carbón una utilidad como un solvente, ¿no? Es entonces interesante ver que es una estructura compleja, y algo parecido quiero mencionar aquí a la izquierda. A continuación, perdón, es Xin Xiao, es el autor, ¿no? Sí. ¿Qué sucede con los procesos de pirólisis con respecto a algunas variables? En el cuadro de la izquierda, ¿no? A menor temperatura, por ejemplo, el color pasa de un café a un negro. A menor temperatura, bueno, está exagerando, hasta 0 grados a 700 grados el color es negro. El rendimiento, obviamente, a mayor temperatura y mayor consumo, entonces el rendimiento es menor, la polaridad pasa de una mayor a una menor conforme la temperatura. Sí, la relación hidrógeno-oxígeno también disminuye, el albedo, que es la capacidad de fijación del agua, disminuye, ¿no? En cambio, el carbón es inversamente proporcional a más temperatura, incrementa el carbón, las cenizas igualmente, sí, los carbonos aromáticas aumenta, el pH también aumenta, sí, el área superficial se incrementa, es decir, la cavidad que está en los huequitos, y este indicador Z también aumenta. La hidrofobicidad, sí, disminuye hacia los extremos. En 300, cuando se hace los materiales entre 300 y 400 grados, está más alta la hidrofobicidad. Aquí a la derecha, un biocarbón que está tomado de esa fuente, ¿no? Sí. Es obvio, el carbón reproduce la materia original de la que se produjo. El cuesquito tiene aspecto de cuesco, como tal, sino que es negro. A la derecha
un escaneo electrónico, no sé, técnica que se llaman DECEM, ¿no? ¿Sí? Hay una diferenciación entre micro, meso y poros, ¿no? Sí, de acuerdo al tamaño. Esta parte de este texto sí es interesante. Las propiedades del biocarbón están esencialmente determinadas por la materia prima, la temperatura, el tamaño de la partícula y la tasa de calentamiento. Estos elementos influyen directamente en la calidad del biocarbón, mientras que el rendimiento del biocarbón está influenciado por el tipo y las condiciones de pirólisis. En realidad es una cita. Vale, pues, faltó la. Ahora vamos a entrar sí, o sea, el pedido que estaba haciendo eh, el compañero. Y yo quisiera recomendarles en particular estos dos textos, quizá más el de la izquierda, sí, cómo trabaja y cuándo no trabaja el biocarbón. Como les decía, se ha multiplicado la producción intelectual al respecto del biocarbón. En realidad es un meta-análisis, ¿no? Sí, ha tomado información de muchísimas fuentes, sí, y igualmente es un equipo bastante numeroso el que saca este documento. En el otro caso, es tal vez un poco más concreto, sí, pero igualmente importante, ¿no? Creo que los dos se los puede bajar nomás. Al menos el primero está fácilmente disponible en el internet del autor. El que dirige es Joseph. Ok, con esto, eh, aquí voy a meterme en un cuadrito un poco amplio con respecto a las funciones del biocarbón. Cuando se coloca el biocarbón, va a haber efectos físicos, químicos y biológicos en el propio biocarbón, en el suelo y en el agua. Y esto es lo que tratamos de mencionar. Y estos efectos tienen una temporalidad y está caracterizado como 1, 2, 3. Aquí abajito le pongo, ¿no? Como 1 son los efectos que se dan inmediatamente entre 1 y 3 semanas, a mediano plazo hasta 6 meses y a largo plazo a más de 6 meses. Las fuentes de este cuadro, quizá menciono dos por cuadro, porque en realidad es un poco extenso, pero me gusta porque resume bastante bien o consolida más bien la información que se han ido acumulando, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, digamos, las causas internas en la composición intrínseca del biocarbón, la alta superficie de área y la porosidad del biocarbón, ¿no es cierto? ¿Qué acción tiene? Disminuye la densidad aparente del suelo, incrementa la disponibilidad de agua en los suelos francos y arenosos y posible incremento del área de la superficie del suelo, ¿no? El efecto que provoca esto, la porosidad del suelo que favorece la penetración de las raíces. Y la temporalidad, ¿sí? Se da a mediano y largo plazo. La causa interna es el contenido, otro elemento es el contenido de cloro y sodio, específico en el biocarbón. ¿Qué provoca esto? Incremento del calcio, disminución de la absorción del sodio. El efecto, moderación de la tasa de infiltración de agua en fuentes de lluvias en suelos propensos al sellado o reducción de la escorrentía. Y esa es un resultado inmediato. Los microbios del suelo, como ya se indicaba, propicia el crecimiento de los microbios y esto incrementa la carga superficial y superficie de área por fragmentación de las partículas del biocarbón. E incrementa los minerales del biocarbón, fertilizantes combinados con biocarbón. Esos son los fertilizantes de la liberación. Obviamente incrementa la disponibilidad de los nutrientes. En cuanto a los efectos químicos bajo el mismo esquema que decíamos, aquí salíamos los dos primeros nomás. Sí. La presencia de álcalis y metales alcalinos en el biocarbón el biocarbón generalmente es alcalino, ¿no? Sí.
El efecto biocarbón tiende a incrementar el pH en suelos ácidos y neutros. Se usa para el instalado de suelos, pero no se han registrado resultados esperados en regiones semiáridas, ¿no? Sí. La temporalidad es a mediano plazo, adversidad indeseable sería la aplicación excesiva puede afectar el desarrollo de las plantas que requieren suelos ácidos, y que sube mucho la acidez, el pH, perdón. La concentración de sales solubles del biocarbón, la acción es la conductividad eléctrica, no solamente es más alta que la del suelo. El efecto, sí, tiene que ver con trasladar al suelo esa conductividad y una adversidad del potencial riesgo de salinización. Claro, cuando la conductividad es reflejo de sales, ¿no? Sí, y esto podría causar salinización al suelo, especialmente si se usa como sustrato puro. No se recomienda utilizarlo el biocarbón como sustrato puro, sí. Otro características del contenido de cationes en el biocarbón, la capacidad de intercambio catiónico es más alta del biocarbón que en el suelo. ¿Qué efecto produce la capacidad de intercambio? Se incrementa la capacidad de intercambio catiónico de los suelos y por tanto mejora el estatus nutritivo del suelo en función con el incremento simultáneo de carbón orgánico del suelo con el biocarbón. Y los efectos son a mediano y largo plazo. La capacidad de intercambio catónico junto con el alta área de superficie retienen los fertilizantes sintéticos aplicados contra la lixiviación y volatilización. En el agua del ambiente, la disolución de componentes orgánicos y minerales de la superficie por ingreso de agua en los poros. ¿Qué provoca esto? Incremento de carbono orgánico disuelto, cationes de aniones en las soluciones de suelo, lo cual a su vez incrementa la conductividad eléctrica y el pH. El indicador H disminuye. pH es un indicador debido a la entrada de agua en los poros del biocarbón. A ver. Los efectos químicos son bastantes. Sí, quizá el último efecto, yo puedo compartir esta información. Es extractada de los dos textos anteriores que les había mencionado. ¿Sí? La superficie estoy leyendo el último, ¿no? Incremento de microaglomerados, incrementa el área superficial de cloro y capacidad de intercambio catónico. No, ahí es capacidad de intercambio catónico, está en español. Y la capacidad está mal escrito, simplemente capacidad de intercambio catónico. Las partículas de biocarbón antiguo de madera de mayor de 400 grados en proceso, sí, retienen el nitrógeno en forma de amoníaco NH4 y nitrato NH3, reduciendo su volatilización hasta un 47 y un 22% respectivamente. Y esta información utilizo un ejercicio que les voy a presentar a continuación. Los efectos biológicos, básicamente, en cuanto a la porosidad del biocarbón, provocan un hábitat favorable para los microbios, bacterias, hongos, micorrizas y actinomicetos. El efecto es fijación de nitrógeno hasta un 63% en un trato, directamente por medio del crecimiento de comunidades bacterianas, y el efecto es a mediano y largo plazo. Pero tenemos como riesgos: el biocarbón puede tener efectos secundarios si se aplica a altas dosis, probablemente debido a efectos tóxicos. Y la fijación del nitrógeno depende de factores como el tipo de suelo, la proporción carbono-nitrógeno, el pH, los nutrientes y dosis del propio biocarbón. Se extiende la lista de los efectos biológicos del biocarbón que me parece interesante transcribirles porque nos ayuda a entender las funciones, ¿no? Sí. Pero de todos modos, aquí aparece el tema de lo que ya se estaba diciendo, el tema de las micorrizas, etcétera, ¿no? Sí.
y su función más bien un poco indirecta para el apoyo a la fertilización. Yo hice un trabajo, esta es la tercera parte que quería comentar. Yo hice un trabajo en la extractora de palma aceitera de Danek en Quinindé, utilizando varios residuos que se generan en la extractora. Tenía siempre la limitación de que debo trabajar únicamente con los recursos que tenía. Y obviamente se me dio algunas facilidades, ¿no? Como el acceso a un espacio, los propios materiales, de vez en cuando apoyo logístico con personas que trabajaban, etcétera. La composición que ustedes ven en el cuadro es el producto de algo así como unos cinco ensayos anteriores, en donde probé con distinta proporción de esos insumos hasta cumplir ciertas características. ¿Cuáles son las características? Aquella que les decía, por ejemplo, de agrocalidad. Agrocalidad señala como calza dentro de enmiendas edáficas estas que están señaladas ahí. Antes que ver los resultados, quisiera también decirles que por fortuna no encontramos metales pesados y por tanto cumplimos de esa característica. Y la carga microbiana se encontraba dentro de los parámetros permitidos por agrocalidad. Sí. Entre los elementos ya explícitos de la formulación, yo resalto la proporción carbono-nitrógeno, sí, que llegué hasta 25-83, siendo que recomendable sería hasta 30, ¿no? 30 partes de carbono por una de nitrógeno. Nosotros logramos bajar desde una carga muy alta, como 150 al inicio, bajamos hasta 25. Y de ahí vale la pena decir que agrocalidad no tiene una caracterización, digamos, en productos ABC. Solamente le dice si es que pasa de ciertos parámetros el contenido de los nutrientes, usted tiene que señalarlos en la etiqueta. Y los nutrientes que yo superé al que nos dice agrocalidad es, por ejemplo, potasio. ¿Sí? Yo llegué a tener tal cual el resultado que le da, en este caso fue INIAP, ¿no? Sí, 4.20. Y agrocalidad nos dice que si es que pasa del 3%, tendríamos que etiquetarlo. Y nosotros estamos sobrepasando con 1.2, ¿no? Sí, 1.2 puntos porcentuales a lo que nos dice la norma. Y la relación que yo encuentro causal es con la fertilización incesante que se hace con muriato de potasio, que la planta necesita, pero que se traslada finalmente al raquis, que es uno de los elementos que yo estoy usando, ¿no? Sí. El cobre, el hierro y el manganeso también se encuentran por sobre los límites que dice agrocalidad en su documento, que es la versión 6 en su reglamento. Yo había conversado con los ingenieros en Danek y ellos encontraban básicamente un inconveniente, que es la desproporción de potasio sobre calcio y sobre magnesio. Sí, que está al último, en las dos últimas filas tengo la desproporción. Y había revisado que quizás lo más recomendable sea unas 5 veces potasio sobre magnesio, algo parecido con el calcio, pero aquí tenemos una carga bien alta de potasio, lo cual
implicaría que la planta no absorba magnesio y calcio, ¿no? Ese era un apremio que tenían los ingenieros, aun cuando otro capítulo que hay que revisarlo es exactamente la capacidad de ser asimilados que tienen estos productos. Yo hice un juego con ciertas recomendaciones y de hecho llegué a una relación calcio-magnesio menor que la que está presentada aplicando ciertas hipótesis. El IBI le dice que el potasio se absorbe en menos cantidad que lo que aparece en la formulación. De acuerdo. Ahora, hay un elemento que me parece muy interesante mencionarlo, que es el primero. Es el nitrógeno. Sí, como vemos, es bajito. Muchísimo del nitrógeno se volatiliza en el proceso de pirólisis. Pero hay otro elemento adicional, que la forma en la que se presenta no es ni amonacal ni nítrico, ¿no? Entonces, el nitrógeno que contiene el biocarbón sería asimilable después de un largo tiempo. De todos modos, yo encontré un autor que me parece muy sensato que dice que el biocarbón no es fuente de nitrógeno, ¿sí? Puede actuar indirectamente a través de prestar albergue a los microbios que sintetizan el nitrógeno, etcétera, pero directamente como aporte de nitrógeno no se lo puede concebir al biocarbón. Entonces, en síntesis, les podría decir que la formulación que logramos en Palmera de los Andes, en Quinindé, podría haber sido registrada en agrocalidad, porque tan solo hay que, bueno, no debe cumplir, no tiene que tener metales pesados, no debe tener cargas microbianas que no tenía, y identificar. En teoría, bastaría con decir que la composición es 4.20 de potasio, 0.1 de cobre, hierro y esto, ¿no es cierto? Entonces, como digo, la legislación es bastante laxa, sí, permisiva, si se quiere. Por ejemplo, no le exige poner en la etiqueta los otros componentes, ¿no? Pero debería constar. Tampoco nos pide una relación carbono-nitrógeno. No nos pide la conductividad eléctrica, ¿sí? Tal vez los compas agrónomos, perdón, se van a comentar que es alta, ¿sí? La conductividad eléctrica, y eso también tiene que ver con las sales con las que se dice, ¿cierto? Sí. El pH también se observó que es demasiado alcalino, ¿sí? Ideal sería quizás hasta un 8. En agrocalidad no tiene límites. De todos modos, yo he revisado la base de datos de agrocalidad y de hecho que hay productos bastante parecidos a estos que ya están registrados, en los que, repito, se constan los componentes que superan esos límites. Entonces, esta es la formulación que logramos. Insistí muchísimo a la fábrica. Necesitamos otros insumos para mejorar la composición, pero por ciertas cosas que yo no comprendo. Al lado están los búfalos y las mulas que tiene la propia empresa. Le decía, hagamos combinaciones con estiércoles, pero se obstinaron que solamente utilice los materiales de la propia industria, ¿no? Sí, de la extractora, ¿sí? Que está en medio de plantaciones. Y bueno, no se me permitió, entonces esto es a lo que pude llegar. Vale la pena también complementar esta información con un ensayo muy pequeñito que hice con respecto a la utilización del producto. Yo fui empleado del ministerio y tenía algunas lecciones sobre temas de pesadez administrativa, pero también se dan. Casi a regañadientas pude hacer este ensayo con semillas de lechuga, ¿sí? Y
pude notar que hay una mejora entre el 5, el 10 y hasta el 15% volumen, la composición del sustrato en relación al biocarbón. El sustrato simplemente era la tierra que sacamos de la plantación, ¿sí? Hasta 10 centímetros hundimos la palita, más o menos, y sacamos la tierra, y eso lo mezclamos con distintas proporciones. Sin embargo, cuando la participación del biocarbón supera el 20%, el crecimiento radicular de las plantitas de lechuga disminuye. Entonces, obviamente, eso coincide con otras recomendaciones que hacen los otros investigadores, ¿no? Sí, que se deben manejar con cierta proporción. Y también tenía que ver con lo que decíamos hace poco, con el tema de salinidad, que probablemente se produce por exceso de biocarbono. Ahora, aquí tenemos una composición teórica, o sea, un comparativo con lo que podría ser un biocarbón de cascarilla de arroz, sí. Aquí es interesante, para ir un poco más rápido, en cuanto a pH, por ejemplo. Sí. René ha pedido la palabra para de ahí pasar al comparativo que me parece interesante que has hecho. Vaya. René Macas, adelante, le escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy acá del Oro, la provincia del Oro, manejo unas finquitas. En todo caso, quisiera hacer como una consulta. Tal vez ustedes lo están usando para banano. Si le decía, tal vez ustedes el biocarbón lo están usando como para banano, han hecho algún trabajo o están por hacer algún trabajo en banano, tal vez. No, sí, pregunto. Sí. Y ahora que su producción está maquilando presión, entonces y me apena mucho, o sea, me apena mucho porque no pudimos prosperar, ¿sí? En la utilización, en el etiquetado y tantas cosas. A muchas plantas de palma coloqué, ¿no? Como se ve en la primera fotito, sí, pero no se hizo ningún seguimiento agronómico ni en palma ni en otro cultivo, solamente esa experiencia típica con semillas de lechuga. Ya, adelante Santiago. Creo que el ingeniero Quevedo creo que entró a la sala. Él tal vez, si que ojalá nos pueda colaborar con un criterio sobre banano, René. Él de ley, estoy seguro que él ha aplicado biocarbón en banano. Sí, adelante, sí, conversado con ya, chévere. Ok, quizá a continuación esperamos el comentario del ingeniero Quevedo. Ahora, yo hice también un comparativo con lo que sería una cascarilla de biocarbón de cascarilla de arroz, ¿no? Sí, eso es una fuente internacional con mi producto, que en muchas cosas se parece, por ejemplo, en nitrógeno 0,75, acá 0,77, en fósforo 0,44, 0,07, tiene más bajo. En potasio, sí, sí, o sea, yo tengo muy alto, ¿no? Sí, en cascarilla de arroz, o sea, es 0,7, o sea, ideal sería hacer una combinación para neutralizar eso que en palma les generaba bastante resistencia, la concentración muy alta de potasio, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que gana aquí sí claramente es el tema del pH, ¿sí? El pH en biocarbón de cascarilla de arroz es más bajo, ¿no? Sí. Tenemos 7,9 y yo tengo 10, 14. En cambio, que en la conductividad eléctrica prácticamente es similar, ¿no? Sí, sí. Pero yo le gano, si cabe el término, yo le gano en la relación carbono-nitrógeno. Tengo 26 y acá tiene 58. Quizá esto se explica porque yo utilizo diversas materiales, no tantos como dice querido, pero
aquí solamente está sujeto a la cascalidad de arroz, pues, que es de origen vegetal y por tanto mayor contenido de carbono. Un ejercicio. Como les decía, una de las características que tiene el biocarbón es hacer que los nutrientes se liberen lentamente, y justamente hay una técnica, ustedes como los que más saben, que son los fertilizantes de lenta liberación. Y hay una recomendación, sí hay una recomendación realizada en Perú. ¿Qué pasaría si nosotros sustituimos parcialmente hasta un 20% la cantidad de fuente de nitrógeno? En vez de poner, digamos, en vez de usar 100 kilos de urea, utilizo 80 kilos de urea, y los 20 kilos, pero en peso, no en volumen, sí, en peso utilizo biocarbón, ¿sí? Aquí están los supuestos que le planteo, ¿no es cierto? Los fertilizantes compuestos con biocarbón ralentizan la disolución de los compuestos nitrogenados en comparación con los fertilizantes minerales, ¿sí? Se dice que el 40% de los fertilizantes minerales del nitrógeno se aprovecha, el resto se exivia o se va hacia la atmósfera. La alta capacidad de intercambio catiónico, junto con la alta área superficie o área superficial, ¿sí? Que es la medida de la superficie interna de los poros, retienen los fertilizantes sintéticos aplicados. Entonces, con estos supuestos que dan soporte a la formulación, ¿sí?, de estos fertilizantes de lenta liberación, yo hago este juego. Y aquí quisiera su comentario. Voy a poner entonces 20 kilogramos de biocarbón, y obviamente si es que el nitrógeno tenía 75%, en 20 kilogramos tengo 0,15, ¿no es cierto? Esa proporción a la cantidad, a los 20 kilogramos. Esta lógica aplico para todos los elementos, ¿sí? La humedad, bueno, sé que la relación carbono-nitrógeno no aplica, sí. La urea, que tiene normalmente 46% de nitrógeno, al ocuparse solamente 80 kilogramos, estaríamos poniendo 36,8 kilogramos de urea, de nitrógeno en 80 kilos, ¿no? Si esto ya no serían, o sea, habría menos participación de la urea, ¿sí? Y la composición final, obviamente, sería la sumatoria, ¿no es cierto? Aquí tal vez yo me contradigo con lo que les decía anteriormente, ¿sí? Se supone que el aporte de nitrógeno de la urea en 80 kilos es 36,8, pero yo le sumo, así medio mecánicamente, 0,15 del aporte de nitrógeno proveniente de los 20 kilogramos del biocarbón, y nos da 36,95, ¿no es cierto? Aunque en teoría es así, pero la práctica dice que el aporte de nitrógeno de biocarbón no se absorbe. Y lo interesante es que esta formulación tendría, aunque sea muy poquitico, la proporción que aporta el biocarbón con otros nutrientes, ¿no es cierto? Así como hay antagonismos en las bases, exceso de potasio no asimila, pero no asimila magnesio, etcétera. También existen sinergismos, ¿no es cierto? Yo creería, sí, que una de las razones por las cuales se han obtenido resultados favorables con estas enmiendas constituidas con biocarbón es porque también la formulación tendría, aunque sea en pequeñas proporciones, otros nutrientes, ¿no? Sí. Y nos aporta también carbono, pues que es importante, ¿no? Es lo que normalmente se quema cuando ponemos fertilizantes sintéticos. Continuando, esto es exclusivamente un modelo de gabinete, ¿sí? Y aquí tengo otro argumento para pensar en esto. La respuesta agronómica. A ver, se ha reportado incremento en aproximadamente el 20% de la producción de maíz en secano
y la reducción de más del 30% de la emisión de óxidos nitrosos, ¿sí? En comparación con la fertilización convencional. Lo dice Bank en el 2022, refiriéndose a otros autores, ¿no? Estos son, ahí está la síntesis, se refiere a los fertilizantes de lenta liberación. ¿Qué pasaría entonces para producir 100 kilogramos de esta combinación con 80 kilogramos de urea y 20 kilogramos de biocarbón? Sí, obviamente el precio disminuye. Supongamos que los 50 kilos cuestan $60, los 100 kilos cuestan 120, lo que quiere decir que el kilo costaría 101,2, ¿no es cierto? Y vamos a usar 80 kilos, sale $96. ¿Sí? De la enmienda, suponemos un saco de 20 kilos, todos los 20 kilos costarían $5, el precio por kilo serían 0.25 por 20 serían $5. Aumentamos un costo operativo de $1, un margen para la apiladora, costos de operación, etcétera, de cosas, y tendríamos un costo total de $103 y no 120 que costarían los 100 kilogramos de la urea. En esta formulación habríamos obtenido $17 de ahorro en relación al precio original que tendría la urea. Es un modelo estrictamente matemático, un poco para ilustrar, con base, eso sí, sustentado, repito, a la información bibliográfica, lo cual está sumamente documentado, ¿no? Sumamente documentado la producción de fertilizantes de lenta liberación. Ideal sería, quizá con exceso de romanticismo, decir no vamos a utilizar los fertilizantes sintéticos, los químicos, pero la vida es un poco cruel, pues, o sea, seguramente costará algún tiempo retomar o reorientarse hacia la fertilización natural con biofertilizantes, etcétera. Siendo esta una opción, ¿no es cierto?, que de alguna forma nos familiariza con los productos orgánicos y también generaría economía, ¿no es cierto? En Australia, sé que fábricas convencionales que han producido los químicos están haciendo este tipo de cosas porque saben que también diversificar el negocio es bueno. Entre paréntesis, yo me acerqué a una empresa comercializadora muy significativa con la que trabaja Vanek, y el ingeniero con el que conversé me dijo, no, usted tiene que probar afuera antes que probar con nuestros elementos. Yo comprendí en el fondo que no tenía necesidad, si toda la vida han vendido agroquímicos, pues para qué complicarse la vida inventando otras cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les había preparado, pensando que no iba a generar mucha incomodidad por el tiempo que me he tomado. Siempre la parte un poco de fundamento, de organización, de teoría, como que es necesario desde mi perspectiva, ¿no? Yo lamento mucho la incomodidad que pasó el compañero con la parte contextual un poco más amplia que me tomé. Y por eso hasta el último procuré reducirlo lo más rápido posible. Entonces, hasta aquí es lo que yo les había preparado. Yo quisiera que esto sea entendido como un foro, una conversación, aportes mutuos, porque como lo ha dicho Marcos, los participantes tienen conocimientos del biocarbón, y entonces trato de jalarles a ustedes la lengua. Será bueno constituirnos como entidad, será alguna organización, será bueno que exista un estándar de la calidad de biocarbón aquí en el Ecuador. No sé, pues
convocamos a los ingenieros mecánicos para que nos ayuden a hacer hornos, a los ingenieros químicos, a los ingenieros eléctricos, electrónicos, para que monten los sistemas de control, etcétera, etcétera. ¿No he visto cuántas otras variantes? A los veterinarios, ¿no? Que para que alimenten animales, de lo cual hay muy buena información también. No quería extenderme en ese tema. Sí, de todos modos, yo les vuelvo a repetir esa imagen que me da de las inversiones en Estados Unidos. Claro que es un país, perdón, en Canadá, que es un país gigante, muy rico. Sin embargo, creo que las inversiones en proporción sí se deberían hacer aquí en el Ecuador. Esta es un poco mis reflexiones finales y paso pues a Marquito la moderación de este conversatorio que les invito inmediatamente. Claro que sí, excelente Santiago, muy agradecidos como Alianza Agropecuaria Ecuatoriana por tu intervención y de manera personal, pues no, de primero que nada, bueno, ya está el agradecimiento, igual el agradecimiento a los presentes, más de casi 70 personas en sala. Ya vamos a pasar a las preguntas y hacer, como dice Santiago, un conversatorio, nuestros aportes de los que hemos estado escuchando. Aclarar, esto como está siendo grabado y vamos a poner en nuestras redes, aclarar que todas las opiniones vertidas aquí son de absoluta responsabilidad de quien las emite. No necesariamente estamos ni de acuerdo o en contra o a favor con algunos de los criterios. Esto lo digo porque en alguna webinar anterior, en alguna charla anterior, hubo por ahí unos malentendidos y es necesario, ahora lo necesitamos aclarar. Si alguna persona necesita un certificado de esta capacitación como un mecanismo de ayuda para Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, hemos diseñado un sistema para poderle ceder un certificado por un valor simbólico de $10. Si alguien está interesado, ahí escribieron el número, puede contactarle y puede solicitar, si alguien está interesado. Nuestra próxima capacitación es del sector pecuario. Ya pusimos ahí el título, que es Producción Eficiente y Sostenible de Pasto y Alimento para Ganado. Eso para tener en cuenta. De repente nos pueden ayudar compartiendo, conocen a otras personas que nos puedan ayudar, con ese tema de compartir. Lo que necesitamos o lo que queremos como Alianza Agropecuaria Ecuatoriana es llegar a más lugares del sector, ¿no? Estamos también en esta semana ya lanzando oficialmente una revista de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. Por aquí tengo los que serían los brochures. También le vamos a hacer llegar información de este tema. Creemos, entre otras cosas, nos falta capacitación, nos faltan recursos, nos falta quien nos compre nuestras cosechas, nos falta divulgación de la información, que muchísimos estudios se quedan ahí y no llegan a donde creemos que deben de llegar. Hasta ahí un poco mi aporte. Gracias otra vez, Santiago. Pues, personalmente creo que el biochar, si bien como dice Santiago, no es que vamos a reemplazar 100% los sintéticos, pero suena que creo que empezó como una cuestión ambiental y de hecho por eso se ven los resultados que ha investigado Santiago, de que se ha ido más por ese lado del ambiente, y ahora creo que también está convirtiéndose en una buena herramienta para la agricultura. No sé si esté Luz María Hidalgo en la sala. Ella tiene una empresa que se dedica a sacar biocarbón desde hace algunos años aquí en Ecuador a base de teca. Si está y quiere opinar alguna cosa, encantado le escuchamos. Luz María Hidalgo. Y si no, de repente, José, no sé si quieres decir algo, preguntaban algo sobre las experiencias de biochar o biocarbón en banano. Si uno de los dos quiere opinar, excelente, con muchísimo gusto. O alguna otra persona que desea hacer algún comentario o alguna pregunta. José Molina dice, ¿en qué porcentaje se reduce la necesidad de agua suministrada por riego a cultivos con el uso de biochar? No sé si Santiago tal vez tenga la respuesta a eso. En términos generales, sé que se reduce, no, pero así tan específico no. Lamento. No, siento, no tengo, me imagino que tiene que estar relacionado con el tipo de suelo, ¿no? Y esa característica que es el albedo. Hay que tenerlo en cuenta de acuerdo a la temperatura con la cual fue realizado el biocarbón, esta particularidad. Pero así el detalle dependerá del tipo de suelo, de que haya una absorción de agua, o sea, sí sirve como un absorbente. Miguel Ángel Villamagua, luego Darío Álvarez y luego René. Adelante, Miguel, escuchamos.
Tiene apagado, creo, Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel, le escuchamos. Había levantado la mano. Ya, Si buenas no, noches. adelante, Miguel Ángel, le Ya, escuchamos. buenas noches. Un gusto saludarlos. Les llamo desde la ciudad de Loja. Yo realicé investigaciones con el biocarbón en el cultivo de tomate riñón. Entonces, apliqué una dosis de 2 kilogramos por metro cuadrado en cultivos bajo invernadero. Los resultados que obtuve, bueno, los suelos, la mayoría tienen una baja capacidad de aireación. En suelos arcillosos que están entre el 8 y el 10% de la capacidad de aireación. Entonces, como mejorador de las propiedades físicas del suelo, al aplicar esta dosis, logré un incremento del rendimiento del cultivo del tomate en un 20%. Entonces, el biocarbón, también realicé varios estudios que están relacionados con el diámetro del carbón, logrando obtener un mejor funcionamiento del biocarbón con un diámetro menor a 5 milímetros. Entonces, porque se mejora la superficie específica principalmente. Es decir, me ha solucionado un problema de la baja capacidad de aireación de los suelos. Y con eso he logrado el incremento del rendimiento de los cultivos alrededor del 20%. Entonces funciona muy bien el biocarbón como mejorador, pero en las propiedades químicas no he logrado mayor incremento en el cultivo del tomate. Eso que les podría compartir en esta discusión. Excelente, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por su aporte. Muy válido. Perdón, la preguntita. Adelante. Para Miguel Ángel, ¿de dónde extrae su bio? Ya, este biocarbón es utilizado, que nosotros lo utilizamos, aquí sale a la venta, al mercado, lo que utilizan para las parrillas, entonces es un biocarbón de montaña de la sierra. Estamos pensando utilizar otro tipo de biocarbón de los lugares secos, que probablemente tengan otro tipo de propiedades químicas. Entonces, este biocarbón que utilizamos es de suelos ácidos. Probablemente entonces también responde a eso el biocarbón. Ok, gracias, Miguel. Adelante, Darío Álvarez. ¿Quiere hacer un aporte o alguna pregunta? Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, felicitarlos y agradecer al profesor Santiago y a todas las personas que hacen posible este compartir de conocimiento. Los saludo desde el departamento de Nariño, la República de Colombia. La verdad, pues no tengo experiencia, ¿no?, en preparación de biochar, pero me interesa mucho este tema. Por eso hago la siguiente pregunta. ¿Se puede trabajar con el árbol pino o eucalipto para la producción de este biochar? ¿Hay un resultado de pronto con unas características diferentes a otros árboles? ¿O se puede cualquier árbol? Esa es mi inquietud. Muchas gracias. ¿Algún compañero? Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Adelante. Sí. Ingeniero, una consulta. Sí. En banano, tengo, ¿cómo se llama? Un terreno, digamos, para 1 hectárea de banano, que es un suelo arcilloso. Más o menos, ¿qué cantidad de biocarbón se necesita? Ya, Hipólito, ya José nos ha levantado la mano, de mismo José va a participar y va a contestar algo sobre banano. Adelante, René, le escuchamos. Respondiendo a la pregunta, no sé si usted tenga la respuesta tal vez. Yo consideraría que dependerá mucho la materia prima, señor Álvarez de Colombia.
pero habría que ir probando. Tampoco tenemos claro que nada está escrito en piedra, ¿no? Seguramente los resultados van a ser distintos si se ocupa un tipo de árbol o otro tipo de árbol. No sé si José tenga alguna información al respecto, pero ya vamos en un minuto con José. Adelante, René, si tiene alguna pregunta. René Macas. Vamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, hace rato estuve preguntando, el tema era si que tenían algunos ensayos, están investigando algo en banano, si que lo están usando, de qué manera lo están usando, si es en mezcla, lo están usando como para hacer siembras nuevas, para aplicar de fondo, o como decía, o tal vez mezclando con el edáfico, y de pronto si había ya unos ensayos en eso o están investigando. Ya, perfecto. Adelante, José, te escuchamos. Me imagino que escuchaste las preguntas y nos puedes ayudar comentando. José Quevedo, él es especialista en banano y trabaja, entiendo, mucho con biocarbón también. Y está en la sala. Por favor, José, te escuchamos. Hola, muy buenas noches con todos. No sé si me escuchan. Sí, sí, adelante. Bien. Respondiendo, pues, primeramente, gracias por compartir la información, gracias a Santiago que ha hecho una ponencia interesante. Realmente, pues, cuando nosotros hablamos de biocarbón, tenemos que tener claro que el concepto de biocarbón es usar residuos de cosechas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los residuos de cosecha, generalmente, pues, el ciclo corto, el banano, lo que sea, va a contribuir a disminuir la contaminación, ¿no? La idea del biocarbón es precisamente eso. Si usamos carbón de árboles forestales, cualquiera de los árboles forestales que existan, o comenzamos a comprar o a usar el carbón que se usa para los asados, lo que vamos a fomentar es la deforestación. Y va a haber un efecto contrario al que tiene como objetivo el usar biocarbón, ¿no? Nosotros acá en la Universidad Técnica de Machala comenzamos la investigación del uso de biocarbón a raíz de que existe una gran cantidad de desperdicio de raquis, de banano, que va a terminar pues muchas veces contaminando la ciudad, contaminando las vías, contaminando todo. Entonces, realmente pues usar biochar no es usar carbón para asado, es tratar de usar residuos vegetales, ¿no? Como vuelvo, insisto, en otros casos pues se puede usar el estiércol de ganado seco, se puede usar el estiércol de aves, de cerdos, obviamente pasado por un proceso de secado. Sería bueno, Marcos, no sé si en algún momento pues me das la oportunidad de poder dar una charla sobre nuestras experiencias que hemos tenido acá en biochar con banano, biochar con cacao, donde hemos utilizado pues el raquis del banano para obtener biochar, los dedos del banano, hemos utilizado las mazorcas enfermas de cacao para producir biochar. Y la cuestión es que justamente pues lo que generalmente se transforma en un problema, como el raquis del banano, que muchas veces se lo pica en las haciendas y se lo regresa al campo, y pues no es troceado de acuerdo a como debería ser, y más bien al tirarlo, lo amontonarlo dentro de las plantaciones, cuando hay abundantes lluvias, crea una fuente de inóculos para bacterias, especialmente ahora que tenemos Erwinia, el Rhizoctomia en el país y en los sectores bananeros. Eso no sería una buena opción. La opción sería pirolizar todo ese raquis e incorporarlo al suelo como una enmienda edáfica. Cuando lo quieres utilizar como encapsulador de fertilizantes, pues funciona muy bien una dosis máxima de 10 kilos por cada saco de fertilizante que vayas a usar. Lo ideal sería utilizar solamente 5 kilos por cada saco de fertilizante a utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación carbono-nitrógeno se vería afectada si aumento esa cantidad. Lo mismo en cacao. Hubieron algunas personas que fracasaron cuando usaron el biochar en cacao porque aplicaron 2 kilos por planta. Y al aplicar 2 kilos por planta, lo que estamos haciendo es retener todos los demás nutrientes, bloquear todos los demás nutrientes, en banano igual. Entonces, las dosis recomendadas por planta no deben pasar de 10 gramos, 20 gramos.
para que pueda haber un efecto positivo en el sistema radicular, y esto hablo de forma mensual, ¿no? Que a la final se va a acumular al año. Si yo aplico 20 gramos por mes, voy a tener pues 240 gramos al año por planta. Entonces, eso entiéndase, ¿no? Las cantidades a usar del carbón no tienen que exagerarse, y para todo eso pues se han tenido que hacer estudios para afinar las dosis y todo lo demás, que en algún momento lo podemos compartir, pero lo que sí me gustaría es que tengan claro que el concepto de biochar es usar residuos de cosecha, ¿no? Residuos de cosecha, estiércoles y otras cosas que puedan estar pues al alcance, que están, por ejemplo, el raquis banano aporta mucho fósforo, mucho potasio, que puede reemplazar en parte la fertilización sintética, no totalmente, pero sí bajarla de un 100 a un 75%, y eso ya es un ahorro bastante. Y al mismo tiempo pues vamos a mejorar la microbiota del suelo, porque el carbono sirve para alimentar los microorganismos benéficos y todo lo demás. Entonces, desde ese punto de vista hay que conceptualizarlo, Marco. Ok, José, muchísimas gracias por tu información. Creo que he contestado algunas de las preguntas que se hicieron. Gracias por estar en la sala. Sí, me parece. Las puertas están abiertas para profundizar en el tema del uso del biocarbón en cacao y en banano, que es lo que me has pedido. Y cualquier tema, o sea, nuestra idea de Acuario Ecuatoriana para ti y para todos es eso, ¿no? Socializar, demostrar y hacer ver que aquí también tenemos buenas investigaciones que ya han dado resultados, porque a veces por falta de conocimiento, gente que está en otra ciudad o en otra provincia, no sabe que ya aquí hemos probado tal o cual cosa. Entonces, siempre es bueno compartir la información para poder llegar a un mejor desarrollo del sector para todos. Y eso, o sea, gracias, José, para ti y para todos los que están en esta sala y para todas las personas que deseen ocupar nuestro humilde espacio, con muchísimo gusto. Creo que tenemos un poder de convocatoria relativamente aceptable y bueno, y sobre todo que luego lo compartimos en redes sociales. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún otro aporte. No sé si quiere decir algo, Santiago, tal vez. Sí, yo quería complementar algunas ideas. Sí, ratificar, enfatizar lo que dice creo que veo, ¿no es cierto? No sería pues dable que vamos a conservar la naturaleza matándola primero. No. O sea, la figura que yo utilicé al inicio del arbolito no pretende dar esa idea, es únicamente como una fuente de biomasa. Y hablábamos siempre de residuos, ¿no es cierto? Hay muchos residuos. Para el señor de Colombia que nos preguntaba sobre pino, ¿no? Aquí hay una tesis de grado, justo en esa base de datos que presenté. La idea que me parece que está en el fondo es que si es biomasa residual, por supuesto, sí, tiene carbono, ¿no es cierto? Y si tiene carbono, lo podemos utilizar. O sea, me parece que es el fundamento esencial. La corteza del eucalipto, por ejemplo, que no es aprovechada para la elaboración de los aglomerados, es una buena alternativa. Y hay algunas empresas aquí que no lo utilizan adecuadamente. De todos modos, lo que también menciona el compañero José es la proporción carbono-nitrógeno, ¿no es cierto? Yo creería que la mejor orientación es tener diversas fuentes. Como les mencionaba, la composición del biocarbón de la cascarilla de arroz tiene ventajas en algunas cosas, ¿no es cierto?, sobre la de la palma. Ideal, o sea, creo que es de ensayar, ¿no? Ojalá no exagere mucho, no sea muy elevada la proporción de carbono, porque eso le bloquea, pues por el contrario, el carbón prácticamente le absorbe el nitrógeno que está en el suelo, se está demasiado, ¿sí? Hay un trabajo muy bonito en Colombia del organismo de palma aceitera. Tiene un libro que está disponible en Senat, se llama el organismo, ¿no? Sí. Es un bonito trabajo, en términos bien agradables para leer, muy pedagógico. De pronto, al señor de Colombia le interesaría ese documentico. Y en general, a pesar de que hayan muchos auspicios de que hablan de bastantísimos volúmenes, yo me encontré con algo
de un autor que decía no pasar de 3 a 5 toneladas por hectárea, ¿no? Sí. O justamente por el riesgo que podríamos tener de salinización de los suelos, pues, sí. Y esa creo que es una recomendación válida, aun cuando se habla en ensayos de 10 y más de toneladas por hectárea, pero quizá saber que el biocarbón es útil, pero que también tiene riesgos, ¿no? Hay que manejarlo con sentido, con criterio. Perfecto, perfecto, Santiago. Muchísimas gracias. Alguien creo que levantó la mano y la bajó. Ya, Esther. Adelante, Esther, le escuchamos. ¿Me escuchan? Enciende el micrófono. Sí, adelante, adelante, Esther. Ahí le escuchamos. Buenas noches, mi estimado. Vea, por asuntos así ajenos a la voluntad, no me pude conectar antes de esta, pero quería pedirles un favor si me pueden compartir la grabación. Soy de las personas más fanáticas a la regeneración de suelo, a una agricultura cero agroquímicos, a la agricultura orgánica con bioinsumos orgánicos. Entonces me gustaría escuchar nuevamente la grabación para poder, me perdí de todo. Mil disculpas que me conecté ya a última hora, pero sí me gustaría que me compartan la grabación. Ya, no se preocupe, Esther, claro que sí, con muchísimo gusto. Para usted y para todos los asistentes. Se ha grabado la charla del día de hoy y se la va a poner en nuestras redes, sobre todo en el canal de YouTube. Estamos como Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. Lo único que pedimos a cambio es que nos sigan, que le den me gusta, que compartan para poder llegar con información a más personas. Adelante, José, ¿quieres decir alguna cosa más? Te escuchamos. Marco, una cosita nada más quiero acotar. Para las personas que tienen alguna situación de duda de saber qué es lo que pasa cuando usamos madera, he compartido aquí en el chat un link de la iniciativa Biochar. Ellos tienen unas tablas donde hablan de la cantidad permisible cuando el biochar procede de madera. ¿Por qué? Porque en el caso de eucalipto, en el caso de pino y en el caso de otros forestales que ellos los tienen ya estudiados, pueden aportar o pueden contener metales pesados que en vez de solucionar un problema, pues pueden causar un problema en el suelo, ¿no? Y es por eso que no se recomienda utilizar forestales para la cuestión de obtención del biochar, ¿no? Entonces, eso ya está muy bien estudiado, muy bien pautado. Les he puesto el link de la iniciativa Biochar ahí en el chat para los que deseen visitar la página y van a tener muchísima información acerca de cuál es lo mejor o las mejores materias primas para obtener biochar, ¿no? Con una certificación y con un estudio ya hecho. Incluso si alguien desea producir biochar en masa, ellos brindan la certificación, mandan una muestra, ellos hacen el análisis, les mandan todos los parámetros técnicos y les permiten obtener la certificación de biochar internacional. Entonces, hay bastante avanzado ahí en la página. Cualquiera que desee, pues les he puesto el link ahí. Y repito, Marcos, sería genial si me das la oportunidad de presentar los resultados que nosotros tenemos en varias tesis en banano y cacao. Incluso con UNOCASE trabajamos en 5 fincas que tenían problemas de cadmio y logramos solucionar el problema con el uso de biochar. Entonces, a las órdenes cuando gustes. Claro que sí, José, muchísimas gracias. Ya lo coordinamos por interno, aproximadamente en un mes puede ser, porque en unos 15 días tenemos la capacitación ya, ya copado ahí el tiempo con la ingeniera Mier, que creo que está en sala también ahora. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, agradecerle infinitamente, por favor, de otra vez, denos me gusta, síganos en nuestras redes sociales. Adelante, Humberto Tabango, le escuchamos. Humberto, le escuchamos. Encienda su micrófono, por favor, si desea opinar o decir algún aporte, hacer algún aporte. Bueno, hasta que Humberto, si que desea hablar, Humberto, siga nomás, no se preocupe. A ver, ya diga Humberto. Diga. Buenas noches con todos. Me interesa mucho esto del biocarbón.
pero a la verdad he estado escuchando, no todo, pero igual yo entré muy tarde, pero según los resultados que ustedes tienen, por ejemplo, me sorprendió cuando dicen que el del arroz tiene alto potasio, ¿no? Nosotros, nosotros estamos produciendo materia orgánica, humos de lombriz, ¿no? Entonces nosotros hemos visto a ver qué material son más ricos en minerales, pero el cascarilla de arroz, la verdad, no nos aporta casi nada más que silicio. Entonces, cuando me dijo, yo escuché que la cascarilla de arroz aportaba harto potasio, no sé, nosotros también hemos hecho esos exámenes, pero no nos salía, por eso es que nosotros no ocupamos cascarilla de arroz, tampoco eh, el desecho de madera como eucalipto o todo lo que es madera rojo o amarillo, ¿no? Si es que ocupamos muy poco de acerrín, por decir, de madera blanca, de maderas blancas, porque el resto sí nos tiene problema. Nosotros, o sea, estamos haciendo abonos orgánicos y nos ha dado buen resultado en banano, en cacao, igual, en hortalizas, en flores, eh, en cereales. Entonces, siempre estoy dedicado al orgánico. Entonces me gustó esta charla y estoy interesado también de aprender más como de biocarbón y uno aprende algunas cosas en esto, ¿no? Más que nada quería comentar nada más de eso. Perfecto, Humberto. Muchísimas gracias por sus palabras y por su comentario. Gracias Sí, también a la persona que está visitando. A ver, Santiago, ¿quiere opinar alguna sí, cosa? Adelante, le escucho. tal vez no es que bien o no que me entendió. Lo que tiene alto potasio es, perdón, la formulación que sacamos en la palma aceitera, sí. Decíamos como 420 y ahí superamos la norma nacional. La información internacional que tengo, que les presenté en el cuadrito, es de 0,73%, ¿no? Que es bastante bajo en relación al potasio que tiene la palma aceitera. La cascarilla de arroz, de todos modos, tiene, como no, sí. Y lo que es agradable es que una proporción potasio-calcio, sí, no es muy distante, ¿no? Si en este ejercicio, por ejemplo, potasio está con 0,73, calcio con 0,15, sí. Y hay una relación no muy distante, a diferencia que sucede con el biocarbón de la palma. Ok, Santiago, no sé si está... A ver, había una persona que estaba levantando la mano. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Sí, estamos tratando de hacer esto por el bien del agricultor, por el bien de toda la cadena de valor en realidad del sector pecuario, agrícola, acuícola en realidad, de todos los sectores que pertenecemos o hemos pertenecido en algún momento. Estamos tratando de hacer las cosas bien por el bien de todos, valga la redundancia. Adelante, Santiago, se le dejó de escuchar, no sé si se concluyó. No sé, sí había concluido. O sea, en síntesis, la cascarilla de arroz no tiene mayor porcentaje, una alta concentración de potasio, lo que sí lo tiene el biocarbón de la palma. Y de entiendo. palma, sí, ya ahí quedó. De acuerdo. Bueno, si nadie más tiene ningún otro aporte ni ninguna otra cosa que decir de parte de Alianza Europea. Adelante, Walter, le escuchamos, Walter. Muy buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto. Mi nombre es Walter Escobar, soy de Guatemala. Mucho pues gusto. los felicito, que es un tema muy importante. Fíjese que para contarles un poco la experiencia que tengo, yo tengo ya 3 años en estar trabajando esto, inclusive ya estamos formulando ya un producto a base de biocarbón. Logramos hacer el biocarbón en forma líquida. Entonces nosotros ya recomendamos nuestros productos de 3 litros por hectárea. Y para contarles un poco sobre la experiencia que tenemos,
Hemos visto grandes resultados. Por ejemplo, uno de los resultados muy importantes para nosotros, como explicaba aquí Santiago, ¿es así su nombre? Sí, sí. Como explicaba él, que hemos tenido la gran experiencia de que el carbón, al ayudarnos a la relación carbono-nitrógeno, hacemos bien disponible la mayor parte de elementos. Uno, ¿verdad? Segundo, hemos visto la retención de humedad en el suelo. Tercero, hemos visto la gran ayuda de descontaminar los suelos por el uso excesivo de herbicidas. Hemos visto también la gran actividad microbiana que se da. Entonces, como para aportarles un poco sobre la experiencia que hemos tenido, hemos trabajado en varios cultivos como banano y plátano, que ha sido muy importante para nosotros el uso de nuestro producto en Guatemala, ¿verdad? Se te entrecortó. Sí, como lo que les explicaba era el aporte que nosotros hemos hecho aquí en Guatemala, ¿verdad? Perfecto, Walter. Sí, muchísimas gracias por tu participación, por tu aporte. Es indudable que, como dije hace un momento, el biochar creo que inició más por la cuestión ambiental, por bajar la huella de carbono o algo así. Y hemos visto, y obviamente con tu aporte, Walter, el del ingeniero Quevedo, y sobre todo de nuestro expositor Santiago, y de todos los que han ido colaborando. Miguel también parece que hubo una persona que hizo un aporte que dijo que ha subido el 20% su producción. En tomate me parece que dijo. Y eso está clarísimo, o sea, hay otras opciones para seguir produciendo sosteniblemente. Tengamos en cuenta que, al menos el mercado, de lo que he leído estos días, el mercado europeo está mucho más exigente en la cuestión de residuos químicos. Entonces hay que irle bajando un poco al tema, sin perder el equilibrio tampoco. No es que, como decía Santiago, vamos a cero productos inorgánicos y todo vamos a hacer orgánico, todo biochar, no. Pero hay que ir buscando un equilibrio para que las cosas se den de mejor manera y poder ir haciendo una producción agrícola o pecuaria sostenible. De mi parte, infinitas gracias a nombre de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana y de quien les habla, Marco Silva Jaramillo. Yo soy el director de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. ¿Dónde podría ser un análisis de carbón oxidable? ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez Santiago. Alguien preguntó ahorita en el chat. Bueno, de cualquier manera le pedimos que nos sigan en redes sociales, compartan cuando se salga este video, por favor lo compartan y nos ayuden a ir creciendo para irlo salvando al campo juntos. Ese es nuestro lema o es nuestra frase, al campo lo salvamos juntos. Buenas noches y mil gracias otra vez. Un abrazo. Muchas gracias, saludos. Hasta mañana, muchas gracias. Bendiciones para todos, que descansen. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, que descansen.